Hola chicos y chicas, hoy les traigo un nuevo video de 45 minutos de terror. Quiero pedirles disculpas por la tardanza, me demoré mucho haciendo el video. Bueno, quiero mandarles saludos a Pao Otaku y a Samrolin, por compartir los videos en Facebook. Espero que disfruten el video. Doctor, ¿se acuerda de la maldición de los pitufos? Preguntó de repente Rockster, recostado cómodamente en el diván. Oh, por Dios, aquí vamos de nuevo, pensó el Dr. Ellis. Claro que me acuerdo, Rockster, respondió, mirando disimuladamente el reloj de pared ubicado a su derecha, que señalaba las 7:20 de la tarde. Ha estado hablando del tema desde déjeme consultar mis archivos. El médico psiquiatra fingió buscar información en su antigua computadora de escritorio, en donde solo había unas notas garabateadas en el Word, y mucha, pero muchísima pornografía. Hace aproximadamente 2 meses que venimos hablando de esto, Rockster. Y recuerda, doctor, aquella teoría que le mencioné, que hablaba de que los pitufos en realidad existen, y que son duendes malignos que se adueñan de las almas de los niños inocentes. Por supuesto, dijo Ellis, emitiendo un leve siseo de impaciencia a través de sus labios. Yo recuerdo todo lo que dicen mis pacientes, Rockster. Entonces recordará que hay un conocimiento o un saber oculto que dice que los pitufos en realidad representan a los 7 pecados capitales. Claro, dijo el médico, y trató de desviarlo del tema de conversación. Pero mejor sigamos hablando de aquel trauma de su infancia. El pitufo gruñón, por ejemplo, representa la ira, siguió Rockster, sin prestarle la mínima atención. El pitufo goloso pues la gula. Pitufo filósofo la soberbia. Pitufina la lujuria. Y en cuanto a papá pitufo, él es el único vestido de rojo, por lo que representa, evidentemente, al mismísimo demonio. Ajá. Pero hay más, ¿lo recuerda? En realidad me lo sé de memoria, Rockster, asintió de mala gana el médico. Y poniendo los ojos en blanco, Rockster le daba la espalda, por lo que no podía verlo, recitó. Según esa dudosa teoría, Gargamel, que era el malo de la serie, en realidad era un pobre sacerdote algo enloquecido, que sabía sobre la verdad maligna sobre los pitufos. Gargamel vestía como un cura, y la casa donde vivía, si uno la observa bien, parece una iglesia en ruinas. Voy bien. Rockster asintió. Parecía embelesado en el relato que él mismo, semanas atrás, había contado. También se cree que el gato, Azrael, era un aliado de las fuerzas del bien, siguió recitando el médico. Los duendes tienen terror a los gatos, y de hecho Azrael es una derivación de la palabra Israel, que significa aquel a quien Dios ayuda. También hay un personaje, Baltasar, que es el jefe de Gargamel, que viste una sotana violeta. Evidentemente, y siempre según esta teoría, se trata de un obispo. Es por eso que la gente, hace bastante tiempo, intuyó que había algo malo con los pitufos, y comenzó a quemar todo lo que tuviese que ver con ellos, asintió satisfecho Rockster. Recuerda, ¿verdad? Hubo una especie de psicosis colectiva, que incluso se mantiene hasta el día de la fecha, aunque en menor medida. Se quemaron muñecos, discos y cromos, pósters y hasta sábanas estampadas. Había también una historia sobre un chico que tenía un muñeco de los pitufos en su habitación, y que al día siguiente murió en circunstancias misteriosas. Era una leyenda urbana, Rockster, no se olvide de eso. No hay pruebas de que esa historia haya ocurrido realmente. Ni tampoco las habrá, doctor. ¿Se imagina a algún forense, poniendo en el formulario de deceso, motivo de muerte, asesinado por pitufo? Claro que no, ¿verdad? Escuche, Rockster, ya hemos hablado 1,000 veces sobre el tema. También le he advertido que, para una personalidad obsesiva como la suya, no es bueno que, voy a divorciarme de mi mujer, doctor. El médico se reclinó sobre su silla giratoria, sorprendido por el brusco giro de la conversación. Eso sí que era algo nuevo en un paciente como Rockster. Entrecruzó los dedos y murmuró, vaya, vaya. La relación con mi mujer debe terminar aquí, doctor, insistió Rockster. Ya se lo he dicho esta mañana. No lo tomó a bien, pero, ¿se pueden saber los motivos? Rockster, por primera vez, se inclinó sobre el sofá y giró la cabeza para verlo. Era un hombre corpulento, que sudaba mucho, incluso en los días más fríos del invierno.
Tenía una papada creciente y su mirada era astuta y al mismo tiempo febril, como la de un perro que ha pasado demasiados días sin comer. Abrió la boca y extendió las manos, en un gesto sobreactuado de incredulidad. Usted no entiende nada, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que entender, Rockster? ¿De qué estábamos hablando recién? De su divorcio. Antes de eso, el médico se pasó una mano por los ojos, irritado y decepcionado a la vez. ¿No me va a decir que se divorcia, por algo relacionado con los pitufos? ¿Acaso tengo otra alternativa? Oh, por Dios, el médico pareció hundirse en su sillón, mientras Rockster, ajeno a la exasperación de su médico, le explicaba el asunto. Con creyente perplejidad, escuchó que Rockster quería divorciarse de su mujer, porque había descubierto que ésta pensaba regalarle un DVD con la última película de los pitufos a su hijo de 8 años. Rockster pensaba que lo había hecho a propósito, que sus verdaderas intenciones eran las de matar a Ramirito. Nunca quiso tener hijos, doctor. Cuando estaba embarazada, se vivía quejando del bebé porque la había hecho engordar 2 talles. Y luego le mezquinó la teta, porque no quería perder la forma de sus pechos. Según el relato de Rockster, después de escuchar el pedido de divorcio, la mujer, como es natural, trató de hacerlo entrar en razones, pero Rockster se mantuvo en sus 13. Me marcharé, doctor. Me marcharé hoy mismo, junto con Ramirito. Lejos de aquella bruja, y lejos, por supuesto, de aquellos malignos seres azules, que desean el alma de mi querido hijo. En este punto fue que el médico, incapaz de escuchar una palabra alocada más, intervino. Escuche, dijo, con voz calma, mientras sacaba un recetario del cajón y lo ponía sobre la mesa. Le daré unos calmantes un poco más fuertes. Pensé que estábamos avanzando en su enfermedad, pero evidentemente usted sufrió un retroceso. Y en cuanto a su mujer, yo hablaré con ella. Ahora mismo. ¿Le explicará el asunto de los pitufos?, dijo Rockster, con súbita ansiedad. Tal vez a usted le crea más que a mí. Sí, le explicaré todo el tema, no se preocupe, Rockster. Le diré que se olvide del maldito DVD, y regale a su hijo otra cosa, no sé, una bicicleta. La llamaré ahora mismo, y verá que todo se soluciona muy fácil. Levantó el teléfono y marcó el número de la mujer de Rockster, que lo tenía anotado en una agenda. Llamó varias veces, pero nadie le atendió. Colgó el teléfono y observó la expresión incipientemente alarmada de Rockster. Escuche, no hay por qué pensar estupideces. Tal vez se encuentre ocupada. Llame a mi casa. Tiene que estar ahí. El médico obedeció, pero el resultado volvió a ser nulo. Para ese entonces, su paciente había perdido la calma por completo y se paseaba de un lado a otro en la habitación. De repente, detuvo su andar y sus ojos se abrieron de miedo. Ya es tarde. No, Rockster. Su mente le está jugando malas pasadas, le digo que ya es tarde, ya le regaló el DVD. Rockster encaró suplicante a su médico psiquiatra. Parecía una morsa ejecutando una pirueta en el acuario. Necesito que me lleve a mi casa. Es urgente. Rockster. Por favor, doctor. Siempre vengo a su consulta caminando, pero me temo que hay poco tiempo tuvo que acceder. De todas maneras no esperaba más pacientes durante aquella tarde. Se preguntó si, al seguirle la corriente, no estaría empeorando los síntomas de Rockster, pero lo cierto era que sentía cierta lástima por el hombre. Así que lo condujo hasta su casa, mientras Rockster se retorcía en el asiento. En un momento, su paciente se llevó ambas manos a la cabeza y murmuró: debí haber comprado un gato. Hubiésemos estado más protegidos. Aquellos malditos odian a los gatos. Llegaron alrededor de 20 minutos después. Rockster corrió hacia la casa gritando el nombre de su hijo, seguido de cerca por el médico, que trataba de calmarlo y hacerlo entrar en razones. Pese a que ya casi era de noche, las luces de la casa estaban apagadas, y eso al Dr. Ellis le pareció una mala señal, aunque se abstuvo de comentar algo al respecto, para no echar leña al fuego. Entraron a la casa y de inmediato se detuvieron. Sobre la alfombra desgastada del living, había un cuerpo desnudo. Una mujer. Pese a que solo la había visto en un par de ocasiones, el Dr. Ellis reconoció enseguida a la mujer de Rockster.
se inclinó sobre el cuerpo y tomó el pulso, mientras Rockster, gritando como un loco, subía las escaleras hacia el primer piso en busca de Ramirito. Rápidamente, el médico llegó a la conclusión de que la mujer estaba muerta, y no parecía una muerte natural. Su rostro se veía azulado y tenía los labios amoratados, como si acabara de comer algún tipo de fruto rojo. Pitufina, pensó el Dr. Ellis, sin saber por qué, aunque luego se obligó a retirar aquel pensamiento estúpido de su cabeza. En ese momento, en la habitación de arriba, Rockster comenzó a chillar como un desaforado, mientras se escuchaban golpes sobre las paredes. El médico agarró un extinguidor que colgaba de un mueble y subió las escaleras. Se metió, guiado por los ruidos, a la habitación del fondo, donde en ese momento vio una escena muy particular, que recordó durante el resto de su vida. El dormitorio estaba en penumbras, pero aún así podían verse algunas cosas y las siluetas de los muebles. El Dr. Ellis vio la figura de un chico recostada sobre la cama, inmóvil. Parecía dormido, aunque no fuese la hora de dormir, y tenía el torso al descubierto. Encaramado sobre la cama, moviéndose con una ferocidad y una velocidad sorprendentes para su corpulencia, se encontraba Rockster, dando manotazos y patadas a las paredes. El médico, sin entender nada, abrió la boca para preguntarle qué diablos estaba haciendo, pero entonces vio algo que le heló la sangre y lo hizo retroceder unos pasos. Había pequeñas sombras que se movían en la oscuridad. Estaban debajo y sobre la cama, correteando de un lado a otro y trepando por las paredes, tratando de evadir el ataque desesperado de Rockster. El médico tanteó la pared en busca del interruptor de la luz, y tal vez en ese momento emitió un gemido de miedo, porque algunas de esas sombras se detuvieron y unos cuantos pares de ojos, relucientes en la penumbra y del tamaño de 2 puntas de lápices, miraron en su dirección. Ella sintió el deseo de huir, de abandonar aquella delirante visión, pero entonces encontró el interruptor y lo accionó. La luz iluminó la habitación y descubrió los muebles y los cuerpos de Rockster y su hijo, pero nada más. Nada de sombras ni criaturas movedizas. El Dr. Ellis dejó escapar una larga exhalación. Lo imaginé. Eso es todo, pensó, aún aturdido. Fueron a atender al chico. Tenía la misma coloración azulada de su madre, pero aún respiraba. Rockster, agradecido, abrazó el pequeño cuerpo de Ramirito y comenzó a sollozar, mientras el Dr. Ellis llamaba a la ambulancia. También envíen a la policía, porque hay un posible homicidio aquí, ordenó. Cortó y miró, incómodo, a su paciente. «Los vio, ¿verdad?», dijo Rockster, con lágrimas en los ojos. «Dígame que también los vio». El Dr. Ellis recordó aquellos ojillos relucientes que lo observaban desde debajo de la cama, y luego negó con la cabeza. «No vi nada, Rockster. Así que los vio». «Se lo veo en su mirada, doctor. Y ahora que sabe de su existencia, recomiendo que se compre un gato, porque ellos irán a buscarlo. La ambulancia vendrá en un rato, bajaré para recibirlos», dijo el doctor con frialdad. «Además, ya tengo un gato». Caminó por el pasillo y algo crujió bajo sus botas, cerca del rellano de la escalera. Bajó la vista. Era un DVD de la última peli de los Pitufos. La investigación posterior determinó que un hombre llamado Darío Magta, aparentemente el amante de la señora de Rockster, estranguló a la mujer y luego trató de hacer lo mismo con Ramirito, pero la llegada de Rockster y su psiquiatra interrumpió el crimen. Magta huyó por la ventana de la habitación, aunque no tardó en ser apresado tiempo después. Nunca pudo establecerse el móvil del crimen, aunque Magta tenía antecedentes por robo a mano armada, y además su anterior mujer lo había denunciado por golpes y maltratos. Le dieron prisión perpetua, aunque se ahorcó en su celda antes de cumplir el primer año de condena. Rockster no volvió al consultorio del Dr. Ellis. Se mudó, junto con su hijo, a otra ciudad de la provincia, donde el doctor perdió todo contacto con él. Y en cuanto al doctor, nunca pudo olvidar los incidentes en aquella casa. Recordaba particularmente las pequeñas sombras escurridizas, y aquellos ojos malignos que durante un segundo se habían posado en él. Comenzó a tener pesadillas y a consumir ansiolíticos. «No vi nada», trataba de decirse a menudo. «Me dejé impresionar por el relato de aquel maldito loco». Una tarde, mientras veía televisión, creyó ver de reojo que una sombra de unos 20 centímetros de largo trepaba por la pared de la cocina.
Giró rápidamente la vista, pero allí no había nada fuera de lo común. El consumo autodiagnosticado de pastillas se incrementó a partir de ese incidente. Alrededor de una semana después, mientras yacía sin poder dormir, el Dr. Ellis creyó escuchar un ruido debajo de su cama de soltero. Parecían pequeños pies que caminaban en dirección al placar. El médico se incorporó de la cama y miró, justo en el momento en que una sombra, de unos 30 centímetros de alto, salía debajo del cobertor y comenzaba a caminar hacia él. Sus ojos, grandes y luminosos, parecían llenar la habitación con una tremenda malignidad. El Dr. Ellis, lanzando un aterrado grito, tomó el cuchillo que guardaba bajo la almohada y encendió la luz, dispuesto a dar el golpe. Era su gato. «Mierda, Pinel, casi me matas del susto», lo reprendió. Extendió la mano para acariciarlo, pero luego la retiró. El gato se estaba comportando de una manera muy extraña, parecía inquieto por algo. «¿Qué es lo que te pasa?» En ese momento el felino dio un salto, cayó sobre la cama y abrió la boca de par en par. Sobre el cobertor vomitó los restos de una criatura azulada, de unos 10 centímetros de alto, cuyos ojos sin vida parecieron observar al médico, mientras éste, incapaz de asimilar el miedo y la incomprensión, se desmayaba para no seguir cayendo en la locura. Tomábamos unas copas en el living del Chueco Álvarez, que acababa de divorciarse de su mujer. Afuera, la noche era fresca y apacible. No obstante, a la hora de la cena se vio perturbada por un extraño ruido metálico proveniente desde la calle. Los perros vecinos de inmediato comenzaron a ladrar, y el gordo Ahumada se apresuró a levantarse del sillón para echar un vistazo a través de la ventana. ¿Y eso?, preguntó, escudriñando con insistencia la oscuridad del exterior. El Chueco hizo un vago gesto de fastidio. «Es una loca. Todos los días, a esta hora, pasa por aquí. ¿Y ese ruido de latas? La loca anda en una silla de ruedas, porque es muy gorda y apenas puede moverse», explicó a desgano el Chueco. «Alguien, o quizás ella misma, ató unas latas a la silla, y las arrastra por toda la calle, produciendo ese ruido infernal. Nosotros ya estamos acostumbrados a ese ruido, de hecho a veces ni lo escuchamos, pero es evidente que los perros no piensan de la misma manera». Y en cuanto a verla, señaló al gordo Ahumada, quien, tosudamente, seguía tratando de ver algo a través de los vidrios del ventanal. «No lo aconsejo. Es un espectáculo muy desagradable de ver. De verdad». «Pues yo quiero verla», porfió el gordo, haciéndose pantalla con ambas manos para que el reflejo de la lámpara del living no lo molestara. «Y yo también», no pude menos que decir. «Les advierto», insistió el Chueco, algo intranquilo. Pero ya era tarde, porque en ese momento, bajo la luz de la farola de la esquina, pudimos verla por primera vez. Atravesaba la calle muy lentamente, montada en una silla de ruedas de aspecto maltrecho. Las latas, atadas a la silla con cordeles de nylon, la seguían como una estela y entrechocaban entre sí y tintineaban. Sin embargo, esta imagen, que ya de por sí era patética y representaba gran parte de la desgracia humana, distaba mucho de ser lo peor. Lo peor era la mujer misma. Además de tener un aspecto totalmente desaseado, como si no se hubiese bañado ni cambiado la ropa en años, su cuerpo era deforme. No gordo, sino deforme. Su estómago, que parecía una bolsa de arpillera colmada de cosas inimaginables, se extendía por delante de la mujer y terminaba descansando sobre sus mismas rodillas, casi como un repugnante perrito faldero. Los brazos, rollizos pero al mismo tiempo de aspecto fuertes debido al constante ejercicio, estaban surcados por venas azuladas y negruzcas, al igual que su cuello y gran parte de su rostro. Y además, la mujer hablaba. Hablaba en forma constante, en un murmullo ininteligible, como si en realidad estuviese cantando en voz baja. Cuando le señalé el descubrimiento al Chueco, este asintió y desvió, incómodo, la vista hacia su LED de 42 pulgadas. «Está cantando, sí. Es una canción de cuna», abrió otra cerveza, que sacó de la cubeta con hielo dispuesta sobre la mesita ratona, y se la tomó de un largo y espasmódico trago. «Quienes conocen su historia, dicen que quedó así desde la muerte de su bebé.
El chico nació con problemas cardíacos, y murió a las pocas horas. La mujer no pudo soportar el dolor, y enloqueció. Su marido la internó en una clínica de locos, pero es obvio que, o bien la mujer escapó, o algún médico insensible le dio el alta y la dejó ir, señaló con la lata de cerveza hacia la ventana, como si aún pudiera verla. Así que ahora la tenemos ahí afuera. Pasando por aquí todos los días, quién sabe hacia qué destino. Y volviendo rabiosos, de paso, a todos los perros del vecindario. Pobre mujer, me da lástima, dijo el gordo, sacudiendo la cabeza. ¿Vive por acá? No lo creo, dijo el chueco, con la mirada vidriosa. ¿Por qué? ¿Pensás ayudarla? Solo preguntaba, dijo el gordo, a la defensiva. Mejor sigamos viendo el partido, sugirió el chueco, ya de mal humor. Y le hicimos caso, porque el tema se había vuelto incómodo con rapidez. Y no volvimos a hablar de la mujer en mucho, mucho tiempo. Tal vez fueron años. Yo casi la había olvidado cuando el chueco la volvió a mencionar. Estaba borracho cuando lo hizo, y sus ojos estaban empañados por un velo de angustia o miedo. Acababa de divorciarse de su segunda mujer, y supusimos que ese era el motivo de su expresión de desdicha. Pero la historia que tenía para contarnos era totalmente inesperada. ¿Se acuerdan de aquella loca en silla de ruedas? Comenzó, trastabillando con sus palabras. No esperó a que nosotros le respondiéramos. Claro que se acuerdan, ¿verdad? Es difícil olvidarla, una vez que se la mira por primera vez. Son esas personas que uno desearía no conocer jamás. Sé que está mal decirlo, pero es así. La locura es la peor aberración que conoce el ser humano. Hay algo que es aterrador, y al mismo tiempo repulsivamente fascinante, en la locura. Y yo, cada día de mi vida, la veía pasar por mi ventana, arrastrando aquellas malditas latas. ¿Qué pasó, chueco? Dijimos casi al unísono. El chueco volvió a tomar un sorbo de su copa. En ese entonces había cambiado la cerveza por el whisky, evolución que se debía, sin dudas, a su próspera y pujante situación económica, y luego lanzó algo parecido a una risa de hiena, que nos heló la sangre. ¿Qué pasó? Pues que murió. Eso pasó. Un coche la atropelló, a menos de 2 cuadras de mi casa. Y yo que nunca me meto en lo que no me importa, esa vez quise ser solidario. Quise hacer algo que está fuera de mi forma de ser. Y fue el peor error de mi vida. ¿Por qué? ¿Acaso el espectáculo era muy cruento? ¿O sufrió mucho? El chueco negó con la cabeza, sin dejar de exhibir una curiosa y ladeada sonrisa de amargura. Cuando llegué ya estaba muerta. Eran las 2 de la tarde, quizás 2:30, y a esa hora no pasaba un alma por la calle. El conductor que la atropelló salió huyendo del lugar. Yo apenas pude ver un coche de color rojo doblando por la siguiente esquina. Jeremy Escobar, un viejo vecino, estaba al lado mío, y creo que fue una suerte que estuviera ahí, porque de lo contrario bien, creo que hubiese dudado hasta de mi cordura. El chueco se pasó una mano por los ojos humedecidos y luego siguió el relato, mirando hacia un lugar indefinido de su jardín. La mujer, por el impacto, había sido despedida de la silla. Creo que era una silla adaptada, porque nadie de su corpulencia hubiese podido entrar en una silla de ruedas común y corriente. Su cuerpo había quedado en posición fetal, y la cabeza se había estrellado contra el cordón de la vereda. Su cráneo se había abierto como una nuez. Jesús bendito, murmuró el gordo, dejando su cerveza a un lado. Eso no fue lo peor. Es decir, he visto cosas feas, y también tuve la desgracia de presenciar muchos accidentes. Pero esa mujer con el viejo Jeremía, nos acercamos y le controlamos el pulso, pero era evidente que estaba muerta. El viejo sacó un celular de su bata. Desde que se jubiló en una empresa automotriz, el viejo anda siempre en una bata azul, y llamó a la ambulancia, mientras yo, sin poder hacer otra cosa, me dedicaba a examinar a la mujer muerta. Sus ojos estaban llenos de tierra, y de alguna manera se veían muy tristes. Cuánto sufrimiento, cuánta locura había ahí. Me retiré unos pasos, tal vez superado por la situación, y creo que ahí fue que comencé a darme cuenta. El viejo Jeremía terminó de hablar por teléfono y se acercó. Nos miramos. ¿Alguna vez sintieron una conexión psíquica con alguien?
una especie de electricidad, una sintonía en común que hace que las palabras sobren. Bien, porque eso fue lo que en ese jodido instante sentí con el viejo. Había algo en esa mujer que estaba mal. Terriblemente mal. La suya no era una gordura común y corriente, sino algo que en cierta forma, Dios bendito, me hacía acordar otra cosa, y entonces fue que la mujer se movió. Estaba muerta, tanto el viejo como yo sabíamos que estaba muerta, pero de todas maneras se movió. El chueco de repente abandonó su sillón y comenzó a pasearse por la habitación. El gordo me miró de reojo y levantó una ceja, pero yo evité devolverle la mirada. La mujer muerta se movió, mejor dicho, su estómago se movió. Oh, no, murmuré, casi sin darme cuenta. No sabía si quería seguir escuchando el relato. No era una historia propicia para contarla en una despreocupada reunión de amigos. Pero el chueco había comenzado a hablar, y sabía que sería imposible pararlo. Yo había quedado petrificado, pero el viejo Jeremías tuvo un atisbo de reacción. Se arrodilló frente a la mujer y le habló. Creo que aún quería convencerse de que seguía viva porque esa era la explicación más racional de todas. Pero no, bastaba echar un vistazo al cráneo de la mujer, con el cerebro derramándose sobre la alcantarilla como cera derretida, para darse cuenta de que no era así. Y entonces el estómago de la mujer se movió otra vez. Y el viejo Jeremías, poniéndose pálido de golpe, se incorporó y se dio vuelta hacia mí. Chueco, creo que esta mujer está embarazada, dijo, poniendo en palabras lo que hasta ese momento no queríamos expresar. Estás loco, le dije, a pesar de que había llegado a la misma conclusión. Esta mujer tiene 60 años, Jeremías, es imposible que, pero no pude seguir hablando, porque fue entonces que ocurrió. El estómago de la mujer se movió una vez más, y la piel del estómago se rasgó. La sangre de inmediato oscureció su vestido amarillento. Y algo, un bulto comenzó a moverse debajo de la tela. Juro que fue así. Se movía trazando círculos, y cuando el viejo se acercó y retiró el vestido, vimos una mano asomándose por la barriga abierta de la mujer. Eso fue suficiente para ambos. Sin decir una palabra más, nos alejamos del lugar. Yo me encerré en mi casa y hasta creo que trabé las puertas y todo. Pero aún así, cuando minutos después la ambulancia llegó, no pude evitar mirar por la ventana. Para ese entonces había algunos curiosos en el lugar, aunque no se atrevían a acercarse demasiado, porque el espectáculo era demasiado turbador. Vi que los enfermeros bajaban de la ambulancia con una camilla, y uno de ellos se arrodillaba frente a la mujer. Y fue ahí que lanzaron exclamaciones de asombro. El médico que los acompañaba abrió el vientre de la mujer allí mismo, quizás pensando que salvarían a la criatura, y entonces lo sacaron. Al bebé. ¿De verdad una mujer tan vieja estaba embarazada? Estaba embarazada, sí, pero no era un bebé. Era un hombre adulto. Con vellos en el pubis y todo. Creo que murió allí mismo, retorciéndose sobre el asfalto, bajo la mirada horrorizada de los transeúntes y de los médicos, tomó lo que quedaba de su copa y nos miró. Debió notar nuestra perplejidad, porque volvió a señalar hacia la ventana como si aquel monstruoso hombre bebé aún siguiera tendido sobre la calle. ¿Acaso no lo entienden? La mujer, luego de perder su primer bebé, volvió a embarazarse. Y decidió no despegarse de él nunca más. En todos los sentidos posibles. No volvería a perder otro bebé mientras ella estuviera viva. Lo llevaría en su vientre y lo protegería el tiempo que fuera necesario, suspiró y agregó, con voz mucho más serena. Creo que, por primera vez en mi vida, me alegré de no tener hijos. Y nunca los tendré. Las mujeres se ponen incomprensibles y locas cuando hay un crío de por medio. Este que les conté, es el mejor ejemplo de todos. Claro que hay otros. Con el gordo volvimos a intercambiar una mirada. Porque el chueco, tal vez sin darse cuenta, acababa de informarnos el motivo por el cual se había divorciado de sus dos anteriores mujeres. Bueno, es una historia un tanto rara, dije al cabo de un momento, cortando un silencio de muerte. Es decir, eso del bebé hombre me llama la atención, que no haya salido en ningún periódico. Es lo que vi. No pido que me crean. Solo les conté lo que vi. Se estaba poniendo de mal humor, por lo que el gordo se apresuró a proponer un brindis. Por las mujeres. Por todas las mujeres buenas que hay en el mundo.
Salud. Dijimos a desgano. Curiosamente, fue la última reunión que hicimos. Después de esa noche el grupo se disolvió y cada uno siguió su camino. Lo último que supe del chueco fue que salía con una maestra de secundaria. La mujer, por lo que escuché, era 10 años mayor que él, y las posibilidades de embarazo eran, por lo tanto, casi nulas. El meteorito cayó en medio del bosque, hace más de un año, dijo el anciano que guiaba a Sebastián. Desde entonces, todas nuestras cosechas se han arruinado, y los animales murieron sin causa aparente. Pero todos en el pueblo sabemos que fue por culpa de esa cosa que cayó del cielo. Es por eso que lo llamamos a usted, un renombrado astrofísico, intervino Osorio, que era el segundo guía. Además, usted creció en los alrededores, ¿verdad? En Puente de Agua, sí, reconoció Sebastián, caminando abstraído a través del sendero. Pero en cuanto a lo de renombrado creo que usted exagera un poco. Oh, vamos, no sea tímido. ¿Acaso no apareció en los periódicos, cuando cayó aquel rayo que mató a 3 personas? ¿Acaso no le hicieron una entrevista en Radio Nacional? Sí, pero... Pues para nosotros, eso es suficiente, completó la idea el anciano. Se detuvo para secarse con un pañuelo el sudor de su frente. Miró en derredor. Estamos muy cerca. ¿Lo escucha? ¿Qué cosa? Los pájaros no cantan. El bosque entero parece estar muerto. Hay mucho silencio, sí, asintió Sebastián, mirando hacia los árboles inmóviles. Aunque eso no es determinante para afirmar que la causa de todo es, créame, lo es. Muy pronto se dará cuenta por qué. Eran más de las 2 de la tarde cuando los 3 hombres, con sus espaldas empapadas en sudor, se detuvieron delante del gran cráter que se abría en medio del bosque. ¿Qué me dice? El viejo señalaba el cráter con evidente orgullo, como un abuelo señalando a su nieto abanderado. ¿Nos cree, ahora? Es impresionante, tuvo que admitir Sebastián, con los ojos súbitamente brillantes de entusiasmo. De su mochila extrajo unos aparatos de medición, que ninguno de los 2 guías reconoció ni supo para qué servían. Sin mediar pausa, el astrofísico se agachó y comenzó a efectuar medidas sobre el terreno, mientras registraba su voz en una grabadora de mano. Se estima el diámetro del cráter en unos 500 o 600 metros. Ha destruido todo alrededor. Árboles quemados por el fuego, ausencia total de pastizales, incluso veo algunos esqueletos de animales muertos diseminados en el terreno. Debió ser un impacto realmente muy grande, solo comparable con lo sucedido en Siberia hace más de 100 años. De momento no hay señales de radiación. Los niveles de oxígeno son normales, las lecturas del Altair 5 indican una ausencia total de gases tóxicos. Efectuaré a continuación una muestra del terreno para análisis posterior en laboratorio. Si aunque sea pudiera encontrar un fragmento del bólido caído, de hecho, tenemos un fragmento, dijo el anciano. ¿Qué es Altair 5? Preguntó Osorio. Es un instrumento de medición de gases tóxicos, respondió de inmediato Sebastián, sin levantar la vista de sus aparatos. Posee un sistema de transmisión inalámbrica de datos. Se detuvo. Miró, con ojos cada vez más grandes, al anciano. Disculpe, ¿qué acaba de decir? ¿Qué es Altair 5? Respondió Osorio. No, usted, Sebastián señaló al viejo. Dije que poseemos un fragmento del meteorito, aunque si desea verlo, le aseguro que no será nada fácil. Oh, no, estuvo de acuerdo Osorio. ¿De verdad tienen un fragmento? Pero no será nada fácil verlo, insistió el viejo. De hecho, será casi imposible, precisó Osorio. ¿Dónde está, por Dios? Los 2 guías se miraron, indecisos. Lo tiene un hombre llamado Turner, dijo al fin Osorio. Pero le aclaro, está loco, terció el viejo. Totalmente loco, asintió Osorio. Y es peligroso. Muy peligroso. Vive a unos 3 kilómetros de aquí, y guarda ese pedazo de meteorito como si fuera una joya invaluable. No deja que nadie se acerque a su casa. Puso trampas alrededor. Y bombas. También puso bombas.
El chico de los Linares puede atestiguarlo. El chico de los Linares. Frunció el ceño Sebastián. Los guías volvieron a mirarse. Trató de acercarse a la casa de Turner, para observar el meteorito, dijo luego de un silencio Osorio. Y se topó con una mina. Una mina, sí señor. Perdió una pierna, y de milagro continúa vivo. Sebastián trató de procesar, con la mayor rapidez posible, la extraña información que acababan de darle aquellos extraños pueblerinos. Se sentó sobre una roca y luego se paró. Comenzó a caminar en pequeños círculos. Mientras tanto, los otros hombres lo miraban, entre curiosos y confusos. A 3 kilómetros de aquí, dijo finalmente el astrofísico. No parece tan lejos. Mi estimado, le advierto que esas trampas, quiero que me lleven hasta la casa de Turner. De inmediato, al ver que los hombres dudaban, Sebastián bajó la voz y agregó. Miren, ustedes me llamaron porque desean que los ayude, ¿verdad? Por culpa de ese bólido perdieron las cosechas y el ganado. Pero yo no puedo hacer nada si no me muestran el fragmento. Los guías volvieron a mirarse. Se encogieron de hombros. Está bien, dijo Osorio. Pero usted se hace responsable por su seguridad. No tengo problemas con eso, respondió Sebastián, con una nerviosa sonrisa. Los ojos habían comenzado a brillarle de nuevo. Llevaban más de 40 minutos de caminata cuando el viejo señaló hacia un árbol. Osorio, creo que hay una. Fue lo último que dijo. Instantes después, se oyó un crujido y su cuerpo, sencillamente, estalló en pedazos. ¡Mierda!, gritó Sebastián, retrocediendo ante la explosión y perdiendo el equilibrio. Durante unos segundos de confusión, pensó que se había largado a llover, pero luego se dio cuenta que lo que caía sobre la maleza, en rítmico golpeteo, eran los fragmentos de hueso y carne del desafortunado anciano. Se pasó una mano por el rostro y miró la palma. Estaba empapada en sangre. Volvió a gritar, y Osorio le ordenó que se callara. Sigamos caminando, dijo el guía, que no parecía muy afectado por la muerte del viejo. Ya falta poco. Pero su compañero. Escuche, no nos vamos a volver ahora. ¿Qué es más importante para usted, sus estudios, su reputación, o la muerte de un hombre al que ni siquiera conocía? Todos los días muere gente, ¿verdad? Pero no por eso usted abandona sus investigaciones. Farfulló Sebastián, aún aturdido por la explosión de la mina. Yo creo que, de la misma forma, para mí, y para mi familia, es mucho más importante el cultivo y los animales. Si la granja termina de morir, nosotros pasamos hambre, ¿entiende? Echó una última mirada a los restos dispersos del anciano. Conozco a este hombre desde hace mucho, y lamento su muerte, pero debemos seguir adelante. Ya tendremos tiempo de llorar sus restos. Ahora sígame. Está loco, pensó Sebastián horrorizado. Todo el asunto del meteorito, y la pérdida de sus animales, lo ha desquiciado por completo. Pero no obstante siguió caminando. Llegamos, dijo Osorio, media hora después. Se habían ocultado tras unas malezas, y desde allí observaban la precaria casa que se alzaba en medio de un claro. Debemos ser muy sigilosos. En ese momento comenzaron a escucharse los disparos. Nos descubrió, dijo el guía, sacando una pistola. Corra. Con el corazón enloquecido en su pecho, Sebastián se agachó y comenzó a correr ciegamente. Escuchó más disparos y luego tropezó con una raíz. Se levantó y siguió corriendo, ahora cubierto de barro, además de la sangre del viejo. Había olvidado las trampas de Turner, y si no activó alguna fue por obra y gracias de la casualidad, o el destino. Cuando creyó que se encontraba lo suficientemente lejos, hizo un alto para tomar aire, aferrándose las rodillas con ambas manos. Alzó la vista. Su sorpresa fue absoluta al ver que la casa de Turner estaba a unos metros. Acababa de correr en círculos. Sebastián maldijo y automáticamente se echó al suelo. Esperó durante unos minutos. Los disparos ya no se escuchaban y el silencio del bosque era estremecedor. Con el cuerpo temblando, se incorporó y se acercó a la casa, por detrás. Se asomó a una de las ventanas. Había un cuerpo tirado en medio de la habitación. No era el de Osorio. Sin duda se trataba de Turner. Era un sujeto gordo y de larga barba gris. En ese momento, una sombra cruzó el cuarto y Sebastián se agachó.
Escuchó un borboteo y alguien que murmuraba algo. Tomó coraje y volvió a asomarse. Osorio estaba sobre el cuerpo de Turner. Al principio Sebastián creyó que trataba de practicarle alguna suerte de torpe resucitación cardiopulmonar, pero luego vio un brillo y se dio cuenta lo que sucedía. Osorio estaba abriéndole el estómago con un cuchillo. Al parecer Turner aún no estaba muerto, porque su cuerpo se sacudía y las piernas se flexionaban como si se estuviese ahogando. Osorio introdujo la mano en el estómago sanguinolento de Turner y comenzó a escarbar, como si buscara algo. Luego de unos segundos de búsqueda, el guía lanzó una exclamación de euforia y retiró algo. Alzó la cabeza. «Sebastián, ¿es usted?», dijo hacia la ventana donde se encontraba Sebastián. «Venga, que acabo de encontrar el meteorito». El muy hijo de puta de Turner, cuando vio que lo tenía rodeado, se lo tragó para esconderlo. Pero a mí no logró engañarme. «Venga, Sebastián, y examínelo con sus propios ojos». Era una bolita de vidrio. Lo que le mostraba a Osorio, con tanto entusiasmo y efusividad, era una simple bolita de vidrio, de las que utilizan los chicos para jugar en la tierra. ¿Lo ve? ¿No es extraordinario? Esta cosa es la causante de nuestras desgracias. Venga, tómela y examínela. Llévela al laboratorio y haga todas las pruebas necesarias. Tal vez hasta le den un Nobel por esto. En su otra mano portaba el arma que había abatido a Turner. Sebastián no tuvo más remedio que aceptar la bolita ensangrentada que el otro le ofrecía. «Ese es increíble», le siguió la corriente, mirando de reojo la pistola. Nunca vi algo parecido. ¿No le dije yo? Venga, vámonos de aquí y celebremos. Mi familia hará un banquete en honor a usted. Trató de ganar tiempo Sebastián. Yo prefiero llevar esta bolita, este fragmento al laboratorio. Lo más urgente posible. Tal vez, si descubrimos de qué está compuesta, logremos salvar a su granja. Oh, claro, dijo Osorio, asintiendo pensativo. Y además, supongo que querrán velar los restos de su amigo muerto. Sí, respondió el guía, ahora ya grave. Por supuesto. Mejor regresemos. Será lo mejor, sí, dijo Sebastián, sudando frío. En la terminal de ómnibus, Osorio se dio vuelta y le dedicó un largo abrazo. Nuestro destino está en sus manos, le dijo al oído. Usted es nuestra única esperanza. Sebastián subió al ómnibus y se dejó caer sobre uno de los asientos. En el camino se había cambiado de ropa, pero aún así apestaba. Los demás pasajeros evitaban sentarse cerca de él. Cuando el ómnibus se puso en marcha, Sebastián miró a través de la ventanilla. Osorio aún estaba de pie, contemplándolo con una expresión de desdicha en su rostro. Unos chicos habían aparecido de algún lado y lo rodeaban y lo abrazaban. Sebastián contó al menos 7 chicos, además de los perros. Hable. Sebastián Vilgo. Soy yo, sí. ¿Quién? Soy Osorio. Pudo examinar el meteorito, ya conoce los resultados. Sebastián miró el reloj del celular y luego se sentó en la cama. Osorio, son las 2 de la madrugada, ya pasaron más de 48 horas, Sebastián. ¿Pudo examinar el fragmento? Todavía no. Los resultados estarán en un par de días. Escuche, Osorio, prometo que en cuanto estén los resultados, lo llamo urgente, ¿qué le parece? Creo que está bien. Promete que va a llamar, ¿verdad? Claro que sí, Osorio. Muy bien. Recuerde que nuestra salvación está en sus manos. ¿Por qué no había llamado a la policía? ¿Por qué no había denunciado el asesinato de Turner a manos de Osorio? Y sobre todo, ¿por qué seguía conservando aquella asquerosa bolita? No tenía respuesta a ninguno de esos interrogantes. Sebastián. Disculpe que lo llame a estas horas, pero quisiera saber si hubo algún avance en la investigación. No hubo ningún avance, Osorio. Y le diré por qué, dijo Sebastián. Había dormido muy poco en los últimos días y su aspecto era deplorable. Además, lo habían suspendido en el trabajo, por un presunto desvío de fondos estatales. Le diré de una puta vez por qué. Dígame, pues. Pues porque lo que sacó del cuerpo de Turner no era un meteorito, sino una simple bolita de vidrio. ¿Acaso no se da cuenta? Una bolita de vidrio. No puede ser.
Me está diciendo que una bolita de vidrio cayó del cielo y mató a las gallinas y las vacas del pueblo. No sé qué diablos cayó del cielo, Osorio. Yo solo le digo que esa bolita de vidrio es un absurdo. Usted mató a Turner por una chuchería para niños. Le recuerdo que Turner mató, con una de sus malditas trampas, a mi querido compañero. Y la pierna del chico de los Linares, ese no es el fondo de la cuestión, dijo Sebastián, ya exasperado. No hay meteorito. No hay nada. Es solo una bolita de vidrio. Un breve silencio del otro lado de la línea. Y luego. Ya entiendo. Ya entiende que, Osorio. Usted quiere quedarse con el fragmento. Váyase al carajo. Lo iremos a buscar, Sebastián. Esto no quedará así. Y cortó. 4 días. 4 días sin dormir. Queremos el fragmento, Sebastián. Váyanse al carajo. Ya no podemos esperarlo más. Será esta noche. Lo lamento por usted. Yo también lo lamento. Lo lamento por todos nosotros. Por suerte vivía algo alejado de la ciudad. Eso le permitía instalar trampas y pequeñas bombas caseras a lo largo del perímetro de su casa, sin temor a que un inocente desprevenido las activase. El ataque comenzó a las 9:30 de la noche. Vengan, vengan por mí, desgraciados, murmuró Sebastián, asomándose por la ventana. Vio Osorio liderar a un pelotón de pueblerinos, todos ellos portando armas y linternas. Eran al menos 100. Los primeros pisaron el sendero de grava y volaron por los aires. El segundo grupo quedó pegado y echando humo en las verjas de hierro electrificadas. Otro grupo sucumbió bajo el peso de las ventanas del primer piso, ahora convertidas en excelentes guillotinas de vidrio. Cuando los primeros atacantes ingresaron a la casa, Sebastián se refugió en las humedades del altillo y se apostó tras un sillón descuajeringado, con su vieja escopeta del 45. Se escucharon más detonaciones, que hicieron vibrar los cimientos y los vidrios. Sin duda se trataban de las minas que había colocado bajo los mosaicos del living. Y había más en la alfombra del vestíbulo. Vengan por mí, volvió a decir, sacando la bolita de vidrio del bolsillo de su camisa, y tragándosela de un bocado. Nadie me quitará mi fragmento. Nadie. Unas sombras se detuvieron bajo la trampilla del ático. Sebastián disparó 2 veces. Unos gritos de dolor se elevaron junto con el humo de la escopeta. Volvió a disparar y al cuarto disparo el gatillo del viejo arma se trabó. Unas manos empujaron la trampilla y la cabeza de Osorio, sangrante y sonriente, apareció por el hueco. Entregue el fragmento, maldito observador de estrellas. Jamás, dijo el estudioso, y pulsó el interruptor de la bomba que había instalado en el sótano. La explosión iluminó gran parte de la noche en la ciudad. Unos chicos que jugaban en la acera se detuvieron para examinar el hongo de fuego que se elevaba en los alrededores de la colina. ¿Qué diablos es eso?, dijo uno de los chicos. Una explosión. No, allí, en el jardín. Algo ha caído. ¿Lo viste? Se acercaron al lugar, y el niño tocó con la punta de sus dedos algo que parecía ser una bolita de vidrio. Está caliente. Es mía. Cayó en mi jardín. Pero yo la vi primero. Y comenzaron a pelear por aquel objeto que, silenciosa y misteriosamente, había caído desde la noche estrellada.